Buenos días y bienvenidos al módulo 7 Cáncer de mama, a la sesión de radioterapia neoadyuvante. Yo soy Silvia Comas, adjunta de Oncología Radioterápica en el Instituto Catalán de Oncología, en el ICO de Badalona, y en esta sesión veremos qué es la radioterapia neoadyuvante o preoperatoria, en qué situaciones estaría indicada y las ventajas que se le confieren sobre la radioterapia adyuvante, que es el tratamiento más estandarizado. Repasaremos la evidencia publicada hasta el momento y echaremos una ojeada a la actividad científica en curso sobre el tema. Para entrar en materia, empezaremos planteando el panorama actual estándar en el tratamiento del cáncer de mama. Se trata de un abordaje que es multimodal, que incluye la cirugía, la radioterapia y el tratamiento sistémico, y estas terapias se administran de manera específica según el estadio y la extensión de la enfermedad. Si tomamos el acto quirúrgico como eje central, todo tratamiento que se administre antes será un tratamiento neoadyuvante y todo tratamiento posterior a la cirugía lo llamaremos adyuvante. Los tratamientos neoadyuvantes se indican en general en estadios localmente avanzados o no quirúrgicos de entrada, en los que se precisa de un tratamiento con intención citorreductora. El estándar de tratamiento actual sitúa la radio en la fase de adyuvancia, mientras que la quimioterapia y otros tratamientos sistémicos los podemos encontrar en fase de adyuvancia, pero también previos a la cirugía. La irradiación adyuvante en cáncer de mama, tras cirugía conservadora o mastectomía, ha demostrado en grandes metaanálisis de estudios randomizados un claro beneficio a largo plazo en términos de control locorregional y disminución de la mortalidad específica en cáncer de mama. La radio se administra empleando varias modalidades y técnicas de tratamiento. La más estandarizada es la irradiación externa mediante un acelerador lineal de electrones, empleando diferentes técnicas dosimétricas para modular y repartir la dosis. Se planifica la irradiación sobre el pecho y las regiones ganglionares de drenaje, que serían la área supraclavicular, los niveles axilares 1, 2 y 3 y la cadena mamaria interna, según indicación. Se trata de un tratamiento ambulatorio, indoloro, lo que son las sesiones en sí, que se administra repartido en varias sesiones a lo largo de entre 1 o 6 semanas aproximadamente. Pues bien, la posibilidad de trasladar la radioterapia a la fase de neoadyuvancia ha despertado el interés de varios grupos. A pesar de todo, hay que decir que el concepto de radioterapia preoperatoria no es nuevo en absoluto. De hecho, se emplea para el tratamiento de cáncer de mama inflamatorio desde los años 80 y verán a continuación las fechas de publicación cercanas a los años 2000 de varios de los estudios que les presentaré. La irradiación preoperatoria en combinación con tratamiento sistémico se aplica ya de manera estandarizada en otros tipos tumorales como el recto o el esófago, tras haber demostrado aumentar las respuestas patológicas y permitir cirugías mucho más conservadoras. Las potenciales ventajas de esta estrategia incluyen una identificación muy precisa del volumen tumoral, permitiendo una mejor definición del volumen diana de irradiación, y esto permitiría técnicas de escalada de dosis en las zonas del tumor para aumentar el efecto tumoricida. La presencia de un lecho tumoral prequirúrgico claramente definido es una clara ventaja de la radio neoadyuvante frente a la posoperatoria. Esta estrategia evita la necesidad de tener que estimar de manera aproximada la posición del tumor original. Podemos ver en imagen un TAC de simulación de radioterapia tras una cirugía oncoplástica de un tumor inicialmente originario del cuadrante supraexterno de la mama izquierda. El lecho tumoral se marca o debería marcarse de manera estándar con clips durante la cirugía, y sobre esta imagen el oncólogo radioterápico planifica el volumen de tratamiento y el volumen de busto de dosis adicional sobre estos clips. A veces la nueva localización del lecho tumoral es más clara, como es el caso, otras veces es mucho más dispersa y en ocasiones la distribución final del lecho ocupa tal extensión que obliga a replantearse la factibilidad de un tratamiento focal de escalada de dosis con irradiación. Este es un problema cada vez más frecuente al que se enfrenta el oncólogo radioterápico debido al aumento de las cirugías oncoplásticas. También hay que mencionar que se evitaría el problema técnico que supone irradiar mamas con expansores o con implantes. Y otra ventaja que aporta la radioterapia preoperatoria es que desaparece el problema de la demora de la radiación adyuvante cuando nos encontramos en situaciones de oncoplastias o de reconstrucciones que tardan en cicatrizar. También se evitaría irradiar las reconstrucciones, con lo que se estima que reduciría el riesgo de encapsulación de prótesis o de necrosis grasa. En general se espera que los resultados estéticos finales fuesen mejores.
Otra razón para plantear la opción de la irradiación preoperatoria es el posible aumento de las respuestas patológicas tumorales, facilitando así posteriores cirugías más conservadoras. En los años más recientes se ha visto también que la irradiación tumoral, sobre todo cuando se emplean altas dosis de radiación, desencadena toda una serie de cascadas inmunológicas que hacen que el tumor sea mucho más visible para el sistema inmune. Este efecto abre también las puertas al estudio de la combinación de radioterapia neoadyuvante con inmunoterapia para aumentar la respuesta tumoral in situ, tal y como se está haciendo ya en otras patologías. Bien, una vez presentadas las ventajas que puede aportar la técnica, vamos a repasar la evidencia publicada. Para ello me he servido bastante de dos revisiones de la literatura, publicada una en 2021 que revisa los estudios hasta 2017 y otra publicada en 2019 cuya revisión se extiende hasta el mismo 2019 y cuyas referencias pueden encontrar a pie de diapositiva. Pues bien, la mayoría de la evidencia publicada se basa en series de casos históricos. Verán que existen estudios desde cáncer de mama en estadios precoces hasta cáncer de mama localmente avanzado o aquellos casos no tributarios de cirugía conservadora. Entre las publicaciones vamos a encontrar estudios de radioterapia neoadyuvante en monoterapia, pero también una mayoría de estudios de combinación con quimio neoadyuvante. En cuanto a la irradiación, los estudios describen tratamientos de hipo o normofraccionamiento sobre toda la mama, incluyendo o no regiones ganglionares de drenaje según indicación, y algunos describen también el boost o la subida de dosis sobre el tumor. También hay estudios de irradiación parcial de la mama, es decir, de irradiación únicamente del volumen tumoral visible. En este caso, indicado en cáncer de mama precoz, se describen esquemas que van desde la dosis única hasta hipofraccionamientos en 3 o 10 sesiones. Los estudios que describen irradiación de la mama completa se usaron sobre todo en pacientes afectadas de cáncer de mama localmente avanzado combinada con quimioterapia neoadyuvante. El objetivo principal en la mayoría de los casos era lograr una reducción del estadio tumoral y hacer que las pacientes fuesen candidatas a cirugías conservadoras de la mama. Se describen en general regímenes con antraciclinas y taxanos, así como algún estudio con hormonoterapia. Vamos a encontrar una mayoría de estudios que administran primero el tratamiento sistémico y 3 o 4 semanas tras su fin la irradiación, aunque también encontramos algún estudio que concomita la quimioterapia y la radioterapia. En cuanto a las cirugías, la mayoría de estudios las realizan entre las 3, 4 semanas o incluso hasta las 8 semanas tras el fin de la irradiación e incluyen tanto cirugías conservadoras como radicales, analizándose en algunos estudios resultados tras cirugías de reconstrucción mamaria. A continuación analizaremos los resultados de estos estudios. Empezamos por la tasa de respuestas completas patológicas. En cuanto a los resultados con radioterapia sola, la verdad es que las experiencias publicadas incluyen poblaciones que son muy pequeñas y con tiempos de seguimiento muy cortos. De hecho, en muchos estudios ni se refieren a la tasa de respuesta completa patológica. Entre los que sí que la reportan, he decidido destacar 3 estudios en una tabla. El primero es un ensayo fase 2 de Ishitobi sobre radioterapia a toda la mama concurrente con anastrozol, que incluía estadios localmente avanzados. El 92% de las pacientes presentó una respuesta clínica completa, pero sin embargo no se observaron respuestas completas patológicas. El segundo, el de Riet, en cáncer de mama localmente avanzado, reporta respuestas completas del 10%, y el tercero, el de Nichols, en cáncer de mama precoz y con irradiación parcial de la mama, las respuestas que describen son del 15%. Disponemos también de un randomizado que describe mayores tasas de respuesta completa patológica con la adición de quimioterapia neoadyuvante respecto a la radioterapia sola. En cuanto a la quimioterapia combinada con la radio neoadyuvante, disponemos de varios estudios fase 2 prospectivos que reportan tasas de respuesta completa patológica entre el 14 y el 42%, y los estudios describen, como es esperable, mayores tasas de respuestas completas en tumores triples negativos y en ER2. En cuanto a la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, los números son totalmente comparables a los obtenidos con la modalidad de irradiación adyuvante, tanto en los estudios de irradiación sola
como cuando la combinamos con quimioterapia. Volviendo al randomizado que comentábamos antes, la adición de quimioterapia neoadyuvante respecto a radioterapia sola en estadios 2B y 3 de cáncer de mama mejora de manera estadísticamente significativa las tasas de supervivencia libre de progresión, pero sin afectar a la supervivencia global. Es decir, la adición de quimioterapia mejora la tasa de respuestas completas patológicas, la supervivencia libre de progresión, sin afectar a la supervivencia global de las pacientes. Finalmente, destacar una publicación del 2010 que compara directamente pacientes con cáncer de mama localmente avanzado no inflamatorio tratados con quimiorradio neoadyuvante con cohortes tratadas con quimiorradio adyuvante y que confirma que no hay diferencias estadísticamente significativas en supervivencia libre de progresión y supervivencia global a 5 y a 10 años. En 2017, la SER publicó un análisis en el que se comparaban cohortes de pacientes tratadas con radioterapia neoadyuvante con pacientes tratadas con radioterapia adyuvante, que incluía 250.000 pacientes. El estudio describió una menor hazard ratio para recaídas locales o a distancia que se asociaba a la radioterapia neoadyuvante en pacientes con receptores de estrógeno positivos y en pacientes que recibían radio neoadyuvante seguida de mastectomía en comparación con la radioadyuvante en estas mismas situaciones. En cuanto a la cirugía, varios grupos han descrito su experiencia con cirugía reconstructiva tras quimiorradioterapia neoadyuvante. De manera general, la morbilidad asociada a la reconstrucción, tasa de infecciones, necesidad de retirada o de recambio del implante, la cosmesis, parece que es comparable a aquellos pacientes que reciben la radio de manera adyuvante, tanto en reconstrucciones autólogas como en reconstrucciones con implantes. Tampoco se describe mayor tasa de complicaciones durante o inmediatas al acto quirúrgico. Hay algunos estudios que incluso refieren que la aplicación de la radio neoadyuvante podría estar relacionada con una disminución de las complicaciones de la reconstrucción al evitar los problemas de irradiación del expansor, del implante o del colgajo. La evidencia de la que disponemos sugiere que la radio neoadyuvante se puede aplicar en el contexto de la cirugía mamaria reconstructiva de manera segura. Eso adicionalmente ya hemos dicho que evitaría los problemas derivados de administrar de manera tardía una radio adyuvante en aquellos casos en los que surgen complicaciones quirúrgicas. El estudio que tenemos a continuación no es estrictamente sobre radioterapia neoadyuvante, pero sí que se comenta en muchos de los estudios y revisiones de neoadyuvancia. Digo que no es estrictamente neoadyuvante porque la intención que se plantea en el estudio, de hecho, es la omisión de la cirugía en una población concreta de pacientes con neo de mama. En este estudio se recogen 165 pacientes afectados de cáncer de mama localmente avanzado que presentaron una respuesta completa clínica tras la quimioterapia neoadyuvante. 65 de ellas recibieron cirugía conservadora o mastectomía seguida de radioterapia y 100 pacientes recibieron únicamente el tratamiento con radioterapia. Ambos grupos eran comparables en cuanto a las características clínicas de base, excepto por una mayor medida del tumor inicial en el grupo de radioterapia sola. En este caso, no se observaron diferencias estadísticamente significativas ni en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global y tampoco en control local ni a distancia al omitir la cirugía tras la quimiorradioterapia neoadyuvante. Sí que se apreció una tendencia no significativa hacia una mayor tasa de recaídas locales en el grupo de radioterapia sola, pero que se relacionó con la medida tumoral y con la menor edad de las pacientes. Este estudio y otros que son parecidos abren las puertas a plantear un estudio prospectivo, aleatorio, randomizado, para evaluar la posibilidad de omisión de la cirugía en un grupo de pacientes seleccionado de manera cautelosa. Una vez finalizado el repaso de la evidencia publicada, me voy a otro punto. El estudio de la base molecular de la sensibilidad tumoral a la radioterapia es complejo y en la actualidad no disponemos todavía de biomarcadores concluyentes para uso clínico para predecir si un paciente va a beneficiarse o no de un tratamiento con radiación. Los subtipos moleculares han mostrado una estimación predictiva bastante limitada de la eficacia de la radioterapia y los resultados actuales están de hecho potencialmente confundidos por los tratamientos sistémicos. La aplicación de la radio en la fase de neoadyuvancia nos sirve en bandeja
lo que es el modelo ideal para investigar la respuesta o la sensibilidad in situ del tumor a la radio y evaluar marcadores moleculares predictivos. La detección y caracterización de estos biomarcadores en las biopsias previas y posteriores a la radio ayudaría a seleccionar el grupo de pacientes con mejor o peor respuesta a la radio y así poder seleccionar los tratamientos más indicados para cada paciente, evitando sobretratamientos y en consecuencia reducir los costes sanitarios asociados. En este estudio, por ejemplo, en el que se analizaron biopsias pre-radioterapia y post-cirugía, determinaron que esta MAP3 quinasa 4 era un biomarcador predictivo de supervivencia libre de metástasis a distancia tras el tratamiento con radioterapia neoadyuvante y lo marca como un objetivo potencial para combinar con radiosensibilizadores. Esto es un ejemplo de las posibilidades que nos brinda el poder realizar la radioterapia en las primeras fases del tratamiento. ¿Y qué tenemos en curso? Pues actualmente podemos encontrar bastante actividad científica en marcha relacionada con el tema. De los estudios que emplean radioterapia neoadyuvante sola, la mayoría lo hacen en el contexto de cáncer de mama precoz y con irradiación parcial de la mama en general a altas dosis. Hay algún estudio también de omisión de cirugía en bajo riesgo en tumores in situ y en cuanto a la combinación de quimio y radioterapia neoadyuvante, todos los estudios son de alto riesgo y en localmente avanzado y empiezan a aparecer estudios de combinación de altas dosis de radio con inmunoterapia, lo que es muy interesante. En resumen, y teniendo en cuenta las ventajas potenciales que hemos ido presentando, los ensayos retrospectivos y prospectivos enfatizan la viabilidad de la radioterapia preoperatoria en pacientes con cáncer de mama. Los beneficios potenciales de la neoadyuvancia con quimioradio con o sin agentes biológicos justifican una mayor exploración dentro de ensayos clínicos prospectivos randomizados para evaluar sus posibles beneficios frente a la radioterapia adyuvante estándar. Muchas gracias y espero que les haya resultado interesante.